XXI. Esto es el siglo XXI. Que nos encontremos aquí a través del Zoom también, eso es otra de las mutaciones, y yo creo que, bueno, a lo mejor ahora está muy bien una mirada hacia esos primeros años del siglo XX, que hoy nos parecen como muy lejanos, pero a lo mejor en algún sentido están un poco más cercanos a nosotros que la década del 80 o del 90, no sé. Preparando este trabajo sobre Apollinaire pensé en eso. Bueno, voy a leer y voy a hablar un poco. La idea de que Apollinaire es una figura que excede el marco de su vida y su obra y encarna prácticamente un personaje muy que espera siempre nuevas temporalidades, ¿no? ¿Acaso porque el mismo Apollinaire fraguó una suerte como de amasijo de expectaciones y de representaciones de escritor que se va multiplicando y que se desgrana en citas, prólogos, cartas, los amigos que tuvo? La idea de que yo quiero presentar es un Apollinaire como una figura no final, casi una figura medio work in progress, y como una figura realmente bisagra. Por eso pienso que Apollinaire es un enclave estético fundacional del siglo XX, bisagra con el siglo XIX, bisagra con las vanguardias, y en algún sentido atravesando el siglo hoy nuestro contemporáneo, ¿no? Para hacer una primera estación, pienso en un Apollinaire justamente cubista, ¿no? Que rompe la figuración en su amistad y en la forma que va a transportar la bandera de nuevas olas, ¿no? Permanentemente. Supo estar en todos los bautismos artísticos de sus compañeros de ruta, Jagal, Picabia, el aduanero Rousseau, las nuevas coloraciones de los fauvistas, los alegatos futuristas, es decir, modernos sin pretender serlo, ¿no? Y me gustaría revisar un poco ese mote, es decir, moderno, pero sin la etiqueta de la modernidad en el apogeo de esos años augurales, y me voy a 1909-1914, esos años previos a la Primera Guerra, ¿no? A la Gran Guerra, ¿no? Esos años en que su imagen, la verdad que es fácil reconocerla, se centuplica en diarios, en conferencias que dan Francia en el extranjero. No hay ningún catálogo de arte o de catálogo de moda que se precie que no contenga el prefacio de Apollinaire. Es decir, la impronta que él tuvo en los catálogos de la pintura son impresionantes, ¿no? Además de esos tres textos leídos, que son los tres textos para mí mantra de su obra, que son Alcohol, Caligramme e Ilia. Estos tres poemarios. Repito, Alcohol, Caligramme, Ilia, conocidos por todos, sobre todo Alcohol y Caligramme, pero Ilia también, ¿no? Ni la guerra lo detiene, porque el fluido de cartas y de actividades paraliterarias que hace es impresionante, ¿no? Aún herido por ese obús tremendo, ¿no? Y inmortalizado por Picasso en la portada de Caligrama, ¿no? Con su cabeza vendada, que es la imagen que todos conocemos, ¿no es cierto? Aún así, Apollinaire sigue siendo el personaje testigo de lo que hoy queremos evocar, que es la época nueva, el espíritu nuevo, ¿no? Sus amigos son incontables, innumerables, sería obvio nombrarlos: Léger, Matisse, Max Jacob, Giorgio de Chirico. Bueno, la nueva modernidad. Pero algo importante es que esta nueva modernidad de Apollinaire le va a dar, él va a ser quien le va a poner nombre al surrealismo, es decir, también le va a poner nombre a lo que vendrá, ¿no? Fue en diciembre del 16, cuando ya está a punto la representación de esa performance tan famosa, conocida como Les Mamelles de Tiresias, las tetas de Tiresias, nada más ni nada menos, en la figura, digamos, del ciego y profeta griego, ¿no es cierto? Él repensando esa práctica, ¿no? y su propia praxis, hablando con Albert Birlot, Apollinaire va a designar y va a nominalizar por primera vez el arte que conocemos todos como surrealismo, que aparte es impresionante porque en los próximos años vamos a tener el centenario del surrealismo y el centenario de los manifiestos surrealistas que se vienen de André Breton, ¿no es cierto?, prontamente, ¿no? Estamos en el 20 y prontamente se vienen los manifiestos de Breton del centenario, ¿no? En el momento de dar, poner en el programa de Les Mamelles de Tiresias, Albert Birlot le pregunta, bueno, donnez-moi le titre complet, dame el título completo, y él le dice, bueno, Les Mamelles de Tiresias, oui, pero pongamos algo abajo, ¿no? Estoy traduciendo un poco del francés, y ahí, bueno, Apollinaire dice, bueno, pongámosle drame, ¿no? Y Albert Birlot le dice, pero drame, toute seule, ne pensez-vous pas qu'il faudrait que vous caractérisiez vous-même ce drame de otra manera, ¿no? Con alguna otra palabra, ¿no? ¿No te parece que esta palabra drama queda muy cortita? Y Apollinaire contesta, c'est vrai, mettons drame surnaturaliste. Está bien, pongámosle drama surnaturalista. Y él parece que
a Albert Birlot le rechinó bastante esa palabra del naturalismo, que lo ligaba con la escuela naturalista, la de Maupassant y la de los medanistas. Entonces, bueno, también lo relacionado con la idea de surnaturel, que tampoco era lo preciso. Entonces ahí Apollinaire réfléchit des secondes y dice, alors, mettons surréaliste. Entonces pongámosle surrealista. Cette fois, ça y était, nous étions d'accord et contents tous les deux. Y ahí, en 1916, atención con esto, muchos años antes él va a titular este arte, con esa chispa de sensibilidad e inteligencia, la naissance de este término que otros van a cosechar, que está inoculado por el genio de Apollinaire y que va a ser consagrado en la representación de 1917, ¿no? Y en la publicación del texto de Le Mamel de Tiresias del 18, ¿no? Que aparte para muchos marca esa fecha la liberación de un teatro, ¿no? El teatro de Apollinaire, que va a desprender todas las barreras del psicologismo, va a presentar en el teatro personajes cubistas, va a dar por finiquitado el simbolismo, y va a armar una idea de teatro construido como algo total, ¿no? Vestuario, decorado, música, hay un dejo realmente de performance contemporánea en eso. Y ahí se funda esta otra noción que hoy quisimos, junto con la doctora Ferrari, presentar, que es esta noción de el hálito creador del esprit nouveau, el espíritu nuevo, ¿no? Que es la descripción de una estética en común, que va a religar áreas, digamos, de disciplinares, artes y creadores muy disímiles, ¿no? Y de nuevo es un término que vendrá a ponerle nombre el propio Apollinaire. Es un periodo de todas innovaciones tumultuosas que van a establecer a futuro todas nuevas concepciones. Es decir, él está ahí en la bisagra, en los intersticios entre los futurismos, el dadaísmo y el surrealismo que vendrá. Él está ahí como una figura, digamos, nueva, que no pertenece a ninguno de estos movimientos. Algo interesante es que él no va a pertenecer a ninguno de estos movimientos. Es una figura sola, que mezcla en su ideario, en una suerte como destro bastante variopinto, bueno, sorpresa, aventura, ambigüedad y racionalidad. Apollinaire va a definir así l'esprit nouveau. Voy a leer en francés. L'esprit nouveau est avant tout ennemi de l'esthéticisme. El espíritu nuevo es ante todo enemigo del esteticismo, ¿no? De formules et de tout snobisme, de fórmulas y de todo snobismo. Il ne lutte point contre quelque école que ce soit, car il ne veut pas être une école, mais un des grands courants de la littérature englobant toutes les écoles, depuis le symbolisme et le naturisme. Es decir, que quiere englobar a todas las escuelas, ¿no? Elle lucha, ese espíritu nuevo, il lutte pour le rétablissement de l'esprit d'initiative, pour la claire compréhension de son temps et pour ouvrir des vues nouvelles sur l'univers exterior y interior. Esto fue la fundación de ese espíritu nuevo, ¿no? Que venía, ¿no es cierto? Estamos hablando de esos años, que venía con los dos primeros trabajos de Apollinaire, que yo muy brevemente voy a nombrar. Uno bien pornográfico, de 1917, con un título que hasta hoy llamaría la atención, Las 11.000 vergas. Recuerdan, ¿no es cierto? Ese poemario que aparece en la clandestinidad y que se expande en un París un poco soterrado, ¿no? Bajo el título de Las 11.000 vergas, o Los amores de un hospodar. Las 11.000 verges ou les amours d'un hospodar, la historia de este hospodar, este señor transilvano, ¿no? Con un viaje que es un viaje de Eros en trance, ¿no? Un viaje que parodiza el viaje de Úrsula, ¿no? Apollinaire y sus 11.000 vergas, que construyen una narrativa de objetivo múltiple, ¿no? Un gran homenaje a Marqués de Sade. Esto ya es en 1907, para que ustedes vean la precocidad del espíritu casi pornográfico o de alguna forma, diría yo, alterno de Apollinaire, y luego el Apollinaire que se ha rescatado en estos últimos años, que es el Apollinaire de los cuentos, ¿no? De 1910, de Reciarc et compagnie, que va a recoger toda la cuentística de los años mozos de Apollinaire, y una cuentística donde él, por otra parte, va a incluir todas sus peculiaridades, ¿no? Recordemos que Apollinaire nació en Roma, ¿no? Un nacimiento romano, ¿no? Estudios en Mónaco,
paso por Niza y después llegada a París. Es decir, hace toda una vuelta para llegar y viene de Roma directamente, ¿no? La clave para entender también a Apollinaire es esta multiplicidad de su origen, digamos, no específicamente, su nacimiento no específicamente francés, ¿no? Ahí se va a meter la guerra, porque él se va a alistar en la guerra para tener finalmente la ciudadanía francesa, que no tenía por su pertenencia italiana, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero lo cierto es que en estos años, como vuelvo a decir, antes de lo que es Le Mamel de Tiresias, del 17, y ya con la producción de su poesía, o estos cuentos mozos de 1910, o con el poema pornográfico de Le Verge en 1907, él se está preparando para hacer esto que vengo planteando, que es el gran mistificador. Cuando digo mistificador, digo mix, ¿no? No mistificador con ese, digo el gran mixtificador por esa capacidad temprana, acaso de lo que hoy conocemos en nuestro, como un gesto cultural nodal de nuestra cultura, el mashup, ¿no? La idea de mezclar tradiciones, mezclar linajes entremezclados, producir nuevas narrativas líricas, mezclar artistas, es el gran mixtificador que va a comunicar artistas muy disímiles, ¿no? Y es todo ese dispositivo, vida, literatura, que aparece por primera vez en el siglo. No hay otra figura al comienzo del siglo XX que tenga esta importancia. Para ello quiero entonces ahora brevemente hablar de tres escenas, que yo voy a llamar tres escenas cubistas, que son escenas de la vida de Apollinaire, que seguramente todos conocen, pero que bueno, está bueno repetir. La primera es una escena de septiembre de 1911. ¿Me escuchan, no? Está todo bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Está todo ok? Saben que Apollinaire es detenido como supuesto autor material del robo de la Gioconda, ¿no? Nada más ni nada menos, ¿no? Un cuadro que acaso Apollinaire contribuyó a volver más famoso, dada la acusación por sus contactos con un aventurero llamado el Barón d'Ormesson. 7 días después de ese septiembre el 29 de marzo, que desapareció la Gioconda, se vieron colas al ingreso del Louvre, solo por la acción totalmente cubista de ver que donde estaba antes el rostro de la Mona Lisa, ahora había un hueco pelado. Para mí ese es el nacimiento realmente de una escena que hoy es una escena que podríamos pensar realmente como de museo contemporáneo, ¿no? Ya en 1907 el amigo belga de Apollinaire, Joseph Pierret, robó por primera vez, va a volver a robar en 1911 algunas estatuillas ibéricas. Y esas estatuillas ibéricas van a dar al taller de Picasso. Se juntan firmas para demostrar la inocencia de Apollinaire, pero la policía cree que hay una trama. Pierret, Apollinaire, Picasso, que trafica piezas robadas del Louvre y que ahora posiblemente esté en el caso referido al robo de la Gioconda, ¿no? El caso se resuelve finalmente en noviembre del 13, cuando un tal Leonardo envía una carta a Giovanni Poggi, que es el director de la Galleria degli Uffizi, afirmando tener el retrato y querer venderlo, ¿no? Poggi acude a la cita con este tal Leonardo, junto al marchand Alfredo Geri, y ese tal Leonardo se identifica finalmente como el italiano Vincenzo Perugia, un pintor de brocha gorda que alguna vez supo estar empleado en el Louvre, ¿no? Y según Perugia, el robo de la Gioconda era una cosa bien nacionalista, es querer devolver la Gioconda a Italia, que era su patria, ¿no es cierto? La policía nunca creyó esta teoría, ¿no? Pero esa teoría existe y en medio de todo ese barullo, digamos, sobre el robo de la Gioconda está metido Apollinaire y, por supuesto, hay un avatar argentino, porque no podíamos nosotros faltar de ese episodio. Saben ustedes que en 1932 un periodista saca a la luz la historia nunca probada en que en verdad el autor intelectual del robo de la Gioconda fue un enigmático argentino. Hay varias novelas sobre esto, el denominado Eduardo Valfierno o el Marqués de Valfierno, seguramente lo conocen, hay 2 novelas sobre esto, que es un estafador que según la leyenda copió la obra y vendió para recuperar una fortuna perdida 6 versiones falsas de la Gioconda. Acá también en este episodio de Apollinaire me interesa mucho, porque lo veo como un episodio muy cubista, de rotura de la perspectiva
y que es, digamos, lo muestra en una figura en relación al mercado del arte, en relación a Picasso, en relación a una trama secreta que me parece muy interesante. La segunda escena cubista rápidamente que voy a presentar es Apollinaire alistándose como voluntario a la Primera Guerra Mundial para obtener la nacionalidad francesa. Pasa pronto de la artillería a la infantería, pero un día aciago recibe, según la leyenda mientras leía en la trinchera, un número del Mercure de France, una certera pieza de obús que se le va a incrustar en la cabeza, nada más ni nada menos que en la cabeza. Y su figura va a quedar para siempre inmortalizada como el poeta vendado en la cabeza, con que lo retratan, lo fotografían, lo caricaturizan sus amigos artistas, y algunos históricos del arte piensan que es la primera figura así modélica de un artista que se va a vender prácticamente entre el Bouquiniste de París, mucho antes de lo que hoy hacemos comprando neos, las cartolinas y las postales parisinas. La primera figura que se muestra, la primera figura que se distribuyó en los tempranos años 30 fue la figura de Apollinaire vendado, ¿no?, con el obús, a veces caricaturizado también, como imagen motiva de artista que sufre en su propio cuerpo el cruce, digamos, entre vida y guerra, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Me gusta esta escena cubista porque también ahí veo que el cubismo rompe también la figura de Apollinaire y va a crear esta figura, digamos, de el poeta, digamos, vendado. Y la tercera escena cubista que quiero traer, la última, es Apollinaire muerto, estamos en pandemia, por la gripe española, ¿no? Parte de ese delicado estado de salud, lo que hoy podríamos llamar, y se escucha hablar de las comorbilidades, ¿no? Bueno, la esquirla incrustada le paralizaron la pierna, el brazo, tuvo complicaciones, finalmente le realizaron una trepanación, nada más ni nada menos, de la que sale airoso, ¿no? Y finalmente, en el momento que estaba a punto de recuperarse, ¿no?, y a punto, como decían sus poetas amigos, de encarnar una nueva Atenea, ¿no?, esta idea de la poesía saliente del siglo que se auguraba surgiendo, ¿no?, como de la cabeza partida de un Neo-Zeus, ¿no?, que sería este Apollinaire. Bueno, si Hefesto abrió la cabeza de Zeus con un hacha, el obús, pieza por otra parte de armamentística fundamental de la Primera Guerra, fue el modelo de la artillería pesada que va a darle contra la cabeza de Apollinaire, ¿no? Y hay una cita muy divertida para cerrar con estas escenas, y es que mientras Apollinaire agoniza en su casa del número 202 del Boulevard Saint-Germain, los parisinos gritan a voz en cuello por las ventanas: «A mort Guillaume, a mort Guillaume». Y en verdad no hacían referencia a Apollinaire, sino a Guillermo II de Alemania, que había abdicado del poder ese mismo día. Esta escena cubista también es la simultaneidad, y con estas tres escenas, la del robo de la Gioconda, la de su participación en la guerra y la de su muerte por la peste y la coincidencia de su muerte con el día de la muerte de Guillermo II, creo que se construye esta figura tan interesante y compleja. Ahora voy rápidamente a un poco a la literatura. Los años importantes de producción poética son, vuelvo a decir, los dos textos, algunos hablan de una trilogía, pero los dos textos claves son Alcohol, de 1913, y Los caligramas, de 1918, ¿no? Ahí está los hitos de la poesía moderna del siglo XX, pero claro que esta poesía del siglo XX que se abre con Apollinaire es la gran avenida de la lírica francesa. Estamos aquí con tantos especialistas y colegas y amigos de la literatura francesa. Bueno, es la gran avenida de la literatura francesa que viene marchando, podríamos decir, como siempre decimos, desde Baudelaire de 1856 con Las Flores del Mal, luego si no me equivoco, en el 59 con La Légende des siècles de Victor Hugo, El barco ebrio o Une saison à l'enfer, Le bateau ivre o Une saison à l'enfer de Rimbaud, del 73, de 1873, Un golpe de dados de 1897 de Mallarmé, y sigue la gran avenida de la poesía francesa.
se clava aquí en Apollinaire con 1913 y va a continuar en 1920, por ejemplo, con Les Cimetières Marins de Paul Valéry. Lo que estoy planteando es que, bueno, Apollinaire se coloca también en esa larga tradición de la poesía francesa, ¿no? Que no termina tampoco con Valéry, por otra parte, texto traducido y amado por Borges, ¿no? Les Cimetières Marins de 1920 de Valéry. Bien, ¿qué podemos decir de la poética de Apollinaire? Que está centrada en esa tríada de la cual ya hablé, nos ha dado textos centrales para esa trayectoria lírica del siglo XX y que se destaca como una figura sola, es decir, una figura solitaria, previa a la constitución de las vanguardias que él mismo contribuye a aglutinar, esto es lo más importante, con una óptica bastante militante a favor de las nuevas tendencias, que lo va a separar rápidamente de cualquier tipo de aglutinación o de movimiento. Si decimos que la literatura francesa es una literatura de grupos, ¿no? Que se arma por grupos o por movimientos, Apollinaire la verdad que está ahí solito, ¿no? Y el eslabón esencial, acaso el primer poema que es marcador de su estética, de su poética, es Sona, Son, el primer poema, escrito en último lugar, sin embargo, pero es el que abre Alcohol en 1913, ¿no? Y luego de ese Alcohol, el destacable 1918 Calligramme, que es el instrumento de exploración textual, ¿no? Que va a trabajar sobre los alcances expresivos del texto. Para el caso argentino no tengo más que decirles y recordarles, por supuesto, la importancia de Apollinaire y de los caligramas de Apollinaire de 1918 en nuestro Oliverio Girondo, ¿no es cierto? Recuerdan, ¿no es cierto? El primer poema que abre, si no me equivoco, Espantapájaros, es nada más ni nada menos que de 1932 el texto de Girondo y los caligramas de Girondo que son parte de nuestra literatura, ¿no? Y ahí con los caligramas centrales de Apollinaire, un poco revisitados de alguna manera por Girondo, ¿no? La cravate, la montre, la colombe poignardée, el jet d'eau, ¿no? Que redirecciona todas nuevas modalidades de lectura y que va a reformatear el signo verbal agenciado bajo una forma icónica. Esto es importante. Se trata de uno de los grandes convites esenciales de Apollinaire a participar del acto de lectura y de reemplazar la linearidad convencional por lo que se llamaría de alguna forma, como dicen algunos críticos, una lectura de cuarta dimensión. Y Apollinaire intenta en esos recreos visuales que pueblan Calligramme revertir la idea del mundo como visión única y reinserta, por otra parte, en la tradición occidental, fuentes muy orientales como el ideograma, el dibujo de la letra ilustrada, ¿no? El lenguaje se vuelve así entonces materia enteramente, digamos, rediseñable, ¿no? Visualizable, para llamarlo de alguna manera. Y con él habilita también algo muy interesante, todo lo que podemos llamar la poética del ojo, toda la técnica verbal del montaje de Apollinaire, que es clave, ¿no? Entendiendo los caligramas como lo que se llama en francés el bric-à-brac, ¿no? Son fragmentos de frases o inventarios de partes, ¿no? Y de esta forma es toda la tarea lírica de Apollinaire, que es pre-surrealista y que cumple con esa función primera, tan ligada al sueño, que luego van a tomar los surrealistas, que tenía que ver con esta apotegma clave de Apollinaire, que era parler poétiquement le rêve, ¿no? Hacer hablar poéticamente al sueño, ¿no? Que luego va a retomar, por supuesto, el psicoanálisis a modo de gran relato, ¿no? Pero bueno, pasando también no solo por Freud, sino también por los surrealistas. Acá son esa conjugación de textualidades, en ese entramado, en el medio de muchas de esos tantos cruces en los cuales está, es que hoy tendremos que recuperar la obra, digamos, de Apollinaire. Yo voy a terminar con esto porque ya me queda poco tiempo. Tres de los grandes críticos esenciales de Apollinaire en Río de la Plata son Guillermo de Torre, Rodolfo Alonso y Saúl Yurkiewicz. Pero quiero hacer una última mención a nuestro gran escritor, porque no podemos olvidar que los dos textos augurales y un comentario oral de Borges sobre el autor de Alcohol, ¿no? Y su impugnación de alguna manera a esa modernidad en términos de actualidad y necesidad, es muy importante destacar, ¿no? Esto está estudiado. Borges dio a conocer en 1925 un artículo bajo el título Sobre un poema de Apollinaire,
que según Artundo clausura su reflexión sobre la evolución ultraísta en Argentina, ¿no? Entonces ahí hay un enlace entre, del cual no me puedo explayar, un enlace importante entre Borges, que se enfrenta a ese lirismo visual de Apollinaire y lo va a poner más bajo la égida de lo plástico, ¿no es cierto? Más bajo la égida de lo plástico, ¿no? Y luego va a recuperar en 1916 otra vez a rechazar a Apollinaire por este mote, digamos, que se le da de moderno, ¿no? Así que también, digamos, hay intervenciones borgianas en relación a la figura, digamos, a esta figura central, a esta figura muy fuerte de la lírica francesa. Ahora bien, como Borges y hay Borges para todos, luego de esa primera y temprana alusión a Apollinaire, luego del 46 también rechazarlo, ya el Borges último, el Borges, digamos, de alguna manera conjetural, ¿no? Al preguntársele a Borges al final de su vida qué lecciones o qué autores insoslayables haría de la literatura francesa, Borges balbucea. Creo que esto es en el famoso filmado que está de su participación al Collège de France, ¿no? Que lo pueden ver en YouTube, donde él da una clase en el Collège de France, de la cual participa Rimillo, y Borges balbucea y dice, ¿cuáles son los nombres más importantes de la literatura francesa? Bueno, je dirais Verlaine, Apollinaire et le Père Hugo. Lo pone a Verlaine, Apollinaire y a Hugo. Y después se corrige, ou bien, je dirais Verlaine, Boileau et Apollinaire. Pone Verlaine, Boileau y Apollinaire. Y después se vuelve a refutar. Ou bien encore, je dirais Verlaine, Apollinaire et la chanson de Roland. Lo más interesante en que las 3 veces que habla, el que se repite es el que él antes había negado. Guillaume Apollinaire. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Natalia. Gracias, Walter. Después vamos a dar unos minutitos para hacer algún intercambio, preguntas, comentarios. Claro. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bárbaro. Bueno, empiezo. Nosotros habíamos elegido como tema para esta charla el título de Escenas poéticas de un mundo nuevo. En mi caso, les voy a hablar del escritor suizo en lengua francesa Blaise Cendrars, y para comenzar me voy a detener en esta primera idea sobre escenas poéticas de un mundo nuevo. Laura López Morales, en el tomo dedicado a la literatura francófona en Europa, se refiere al escritor Blaise Cendrars de la siguiente manera, la cito: uno de los pioneros de la creación de un nuevo lenguaje poético destinado a expresar un mundo nuevo. Fin de cita. Esta relación de correspondencia entre las formas del arte y el mundo que aquel refracta, captura, transmuta, espeja, presenta su primer registro en la literatura francesa a finales del siglo XVII, con lo que se conoció como la querella entre antiguos y modernos. Charles Perrault y Thomas Corneille comprendieron en ese momento que el arte debía tener correlato con la época en la que surgía. Traigo esta muy breve y simple reflexión para preguntarnos sobre qué significa que Cendrars haya sido conocido en su tiempo como el escritor que creó un nuevo lenguaje para dar cuenta de un mundo nuevo. Es en este sentido en que entiendo que la escritura de Cendrars construye escenas poéticas. Y tomo el concepto de escenas de Jacques Rancière, específicamente de su libro Aistesis, publicado en 2011, y cito cómo él define este concepto de escena. Y dice así: la escena es una pequeña máquina óptica que nos muestra al pensamiento ocupado en tejer los lazos que unen percepciones, afectos, nombres e ideas. Fin de cita. Esto es,
Veremos o intentaré mostrarles en los poemas elegidos un mundo nuevo que no solamente es convertido en tema en la poesía de Saint-Saëns, sino que seremos testigos de cómo este poeta urde los hilos entre el mundo y el arte. Blaise Saint-Saëns conformó la generación de los llamados poetas del espíritu nuevo, como habló Walter recién. Principal por tres aspectos fundamentales. La primera de ellas, la primera de las características es que estos poetas tenían una devoción por el mundo moderno. En segundo lugar, hay un evidente desplazamiento de los preceptos de la pintura hacia la construcción de la poesía. Y finalmente, el tercer aspecto es la invocación a la fantasía, que es lo que va a dar lugar a lo que Apollinaire bautiza como surrealismo. Me detengo brevemente en estos tres aspectos que acabo de nombrar. Cuando hablamos de que se trata de una poesía que expresa su devoción por el mundo moderno, de un modo quizás más concreto del que lo hizo Baudelaire, en esta poesía hay lugar ahora para evocar las máquinas, las fábricas, el mundo industrial y los avances técnicos. Uno de los símbolos inspiradores de esta poesía fue sin dudas la Torre Eiffel, inaugurada en 1889. Estos nuevos poetas se inspiran entonces en los paisajes urbanos, realidades cotidianas, triviales incluso, que se ven en la calle. Me refiero a señalética, afiches publicitarios, las denominaciones de las calles, puestos de diarios, construyen de esta manera un himno al mundo moderno. En el caso de Saint-Saëns, la publicidad será un tema recurrente. El segundo aspecto que tiene que ver con cómo los poetas del espíritu nuevo trasladan los preceptos algunos de los preceptos de la pintura hacia la poesía, es una relación que se gesta y que se funda no solamente en las relaciones personales que había entre pintores y escritores durante esa época, sino en el desplazamiento especialmente de la regla de simultaneidad pregonada por el cubismo hacia la poesía. Esto es, como ustedes saben, el cubismo lo que hace es suspender los planos de contemplación de un objeto en un solo plano, de manera que nosotros vemos el objeto de manera completa a la vez. En la poesía esto se va a ver, por supuesto, en una ruptura de la sintaxis, los espacios que organizaban las estrofas y los versos van a ser totalmente diferentes y transformados a partir de la aplicación de este rasgo de simultaneidad en la poesía. El último elemento es el de la fantasía, propiciada específicamente, sobre todo, por el empleo de juegos de palabras, como vamos a ver en algunos de los poemas que elegí, el empleo de calambur. La fantasía es suscitada mediante juegos de imaginación que suscitan libremente asociaciones de elementos heteróclitos. Para ello, se interrumpe la organización lógica del discurso, se producen uniones absurdas de imágenes y se apela a recuerdos inspirados en sueños. Es por eso que este elemento de la fantasía es lo que se identifica como lo que propicia el espacio, abre la vía para el surrealismo. Sobre el poeta del que les voy a hablar hoy, de una manera muy breve, Blaise Saint-Saëns, les voy a compartir una presentación. Bueno, Blaise Saint-Saëns, cuyo nombre era Frédéric Louis Sauzet, también conocido como el Trotamundos, nace en Suiza en 1887,
y desde los 15 años emprende largos viajes que lo llevarán hasta tierras del lejano oriente y después hasta Nueva York en su juventud. El poema Le Pack a New York, publicado en 1912, guarda el recuerdo de aquella estadía en la ciudad norteamericana, donde adopta su seudónimo el 6 de abril de 1912. El seudónimo de Blaise Cendrars refiere al siguiente sintagma: cendre de l'art, que significa cenizas del arte. En 1913 se instala en París y publica allí el poema simultáneo, que ustedes ven ahí en la imagen a la izquierda. Esa edición es la que publicó junto con Sonia Delaunay, y se considera simultáneo por lo que les explicaba recién sobre el desplazamiento del concepto de tiempo del cubismo hacia la poesía, y además en ese poema encontramos poema, o sea, texto y pintura sobre un mismo plano. Pero no estamos compartiendo pantalla. Y a ver. No tenemos pantalla compartida. Menos mal que me avisaron. Bueno, pensé que lo habías dejado. No. A ver, ¿por qué no me deja compartirlo? Ahí va. A ver si ahora lo ven. ¿Lo ven ahora? No, no lo vemos. No. Acá me dice que Meet lo está compartiendo. No sé cuál será el problema. ¿Sigue sin compartirlo? No. Sí. Sigue. Ana, ¿vos no tenés algún recurso? Perdón. Qué raro, porque acá me dice que lo está compartiendo. Bueno. A ver, voy a intentar de nuevo. Natalia, perdón, ¿son citas? Algunas son citas y otras son imágenes, como por ejemplo, a ver, creo que ahora... Ahora sí, ahí está compartiendo. Gracias, Lucía. Estaba en esa diapositiva. ¿Ven la imagen del poema? Sí, ahora sí. Sí, estamos en la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Merci, c'est correct. Ahí estaba justo. Bueno, ahí les quería mostrar esa edición de la prosa del Transiberiano y de la pequeña Juana de Francia, que les decía que es el poema simultáneo. Continúo entonces. Este poema es el resultado de su viaje por Rusia, en 1903, y ahí encontramos ya algunos de los temas por venir en la siguiente poesía de Cendrars, como son la guerra, el mundo moderno, el mundo elástico, ya me voy a detener en esa idea, los viajes, y también una reflexión acerca del concepto de poesía y de arte, y de poeta. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el poeta Cendrars, al igual que Apollinaire, se alista en el ejército francés de la Legión extranjera porque él era suizo, experiencia que le vale la amputación de su brazo derecho luego de ser herido. Allí inicia la etapa de lo que se conoce como la main gauche, la mano izquierda. Él debe aprender a escribir con su mano izquierda. Después de la Primera Guerra Mundial y una vez la paz restablecida, Cendrars inicia otros periplos que esta vez lo llevarán por el continente africano. Durante ese periodo publica antologías como Du Monde Entier en 1919,
19 poèmes élastiques, en el que me voy a detener luego, también de 1919, e inicia un recorrido por la escritura en prosa, por ejemplo con la novela L'Or, El Oro, de 1925, y dos relatos con una fuerte referencia autobiográfica, como son La Main Coupée y Bourlinguer. Yo me voy a detener en 5 poemas de 4 libros diferentes, y primero les voy a explicar brevemente la poética dentro del espíritu nuevo de este poeta en particular. Como Apollinaire, Saint-Saëns le canta al mundo moderno. Marcado por su experiencia de viajero, evoca en sus poemas los grandes espacios del mundo entero. Sobre el plano formal, el poeta acepta y utiliza algunas de las formas tradicionales del lirismo: la extensión de la frase, repeticiones y refranes, rimas y asonancias. Su escritura poética se caracteriza también por el empleo de frases nominales, versos cortos, como vamos a ver, a veces hasta reducidos a una sola palabra. Es inevitable pensar en Saint-Saëns sin tener en cuenta a Mallarmé y a su poema Un golpe de dados jamás abolirá el azar. También utiliza el procedimiento de la yuxtaposición, que acentúa el carácter heteróclito de algunos textos, y muchos de sus poemas sorprenden a sus contemporáneos por ausencia de puntuación, una técnica que Saint-Saëns utilizó aún antes que Apollinaire. El primer libro en el que me detengo es La Guerra de Luxemburgo, de 1916, que fue publicado en 1916. Es un libro escrito después de su mutilación como resultado de su participación en la Primera Guerra Mundial. Por eso se lo conoce como su primer libro de la mano izquierda. Saint-Saëns fue un poeta totalmente comprometido. Esto lo podemos ver no solamente en su poesía, sino en su prosa. Y por eso este libro está dedicado a sus amigos de la Legión extranjera caídos en el campo de batalla, a quienes nombra en un listado al comienzo del poemario. En este poema, yo acá les comparto la versión en francés, es notable en el aspecto formal la liberación del soneto. Se quiebra la sintaxis, no hay preocupación por el metro ni por la rima, la tipografía revoluciona la forma tradicional de la poesía. Como ustedes podrán ver, encontramos el uso de negritas, itálicas, la escritura invertida, justo arriba de donde está la llave, o la mayúscula sostenida. También encontramos juego de palabras, como podemos ver en el título, Académie Medrano a Conrad Maurican, que conforma allí un anagrama. Conrad Maurican era un astrólogo ocultista, amigo de Saint-Saëns, y en este poema le sirve esta idea de astrólogo y ocultista para pensar en un nuevo poeta, en una nueva figura de poeta. Como ustedes podrán leer en este poema, él hace referencia a esta nueva mirada sobre cómo debe ser el poeta. Debe salirse del lugar que se le ha asignado, fijo y estable, y en cambio ahora debe bailar, dar ese salto peligroso, como un malabarista, como un trapecista. Estas dos dimensiones, la formal y la poética, hacen de este poema un verdadero manifiesto. Otra de las características que podemos ver en Académie Medrano, además del anagrama y las itálicas y la escritura espejada, vemos claramente cómo se traslada el concepto de simultaneidad del cubismo, por ejemplo, en el fragmento, en la frase donde dice «Il faut que ta langue passe à la caisse le soir où fasse l'orchestre», ¿sí? Ahí podemos ver esa ruptura de la sintaxis, distintas frases ubicadas en un mismo plano.
El siguiente poema en el que me voy a detener fue publicado en el libro 19 Poèmes Élastiques, publicado en 1919, y apareció por primera vez en la revista literaria Soirée de Paris, dirigida por Guillaume Apollinaire. Poemas elásticos, que es parte del nombre del título, refiere a ese proceso de desnaturalización del verso, de liberación del soneto tal como vimos en el poema anterior. En esta obra, la desnaturalización de la poesía será lograda a partir de su relación con la pintura, por un lado, y por otro, está explayada esta idea en el título, en esta idea de elástico, de estirar las fronteras del arte o la poesía de modo tal que ingrese en él el mundo cotidiano. El poema, En los 5 rincones, es un poema en el que se incita otra vez al poeta a una nueva poesía que mire ese mundo material que lo rodea y rechaza la figura de un poeta viejo y con los ojos cerrados que niega la existencia de un mundo nuevo. Sobre todo encontramos esta fuerte interpelación que hace el poeta hacia el final del poema cuando dice: no sé abrir los ojos, boca de oro, la poesía está en juego. Del siguiente libro, titulado en primer lugar como Kodak, elegí el poema Trabajo, que integra el libro que apareció, como les dije recién, en 1924 bajo ese título que ostenta, pero debido a una demanda de la empresa dueña de esa marca, Sandra debió cambiar el título. En la edición que yo consulté para esta charla, aparece una nota de advertencia en la que el propio Sandra expresa, lo cito a él: ¿qué importa un título? La poesía no reside en un título sino en un hecho, y como de hecho estos poemas que concebí como fotografías verbales forman un documental. En adelante los titularé documentales, su viejo subtítulo: ¿acaso hoy un nuevo género? De manera que subrayo esta idea de fotografías verbales, que es con lo que nos vamos a encontrar en el poema elegido Trabajo. En esta fotografía verbal encontramos una captura del mundo moderno del que les hablé al comienzo, invadido por un mundo industrializado. Si ustedes ven, se constituye un campo semántico conformado por términos, vocablos y sintagmas que dan cuenta de este mundo industrializado. Acero, telégrafo, vagones, puentes, locomotoras, clavos devienen materia temática. Y además hay una mirada también muy comprometida, como es la de Sandra, de pensar en el hombre dentro de ese mundo industrializado. Luego los invito a leer el poema. Los siguientes 2 poemas que elegí los extraje de Feuilles de Route, publicado en 1924. Dentro de este libro, Hojas de Ruta, pertenece el poema Carta a la parte que él titula El Formosa. Entre 1917 y 1924, Sandra abandona la poesía y se dedica a la novela. Sin embargo, un viaje a Brasil, o mejor dicho, el viaje por Brasil, le ofrecerá material de escritura. Hojas de Ruta compila imágenes de ese viaje por el país sudamericano que él considerara su segunda patria espiritual. La estructura de este libro está conformada por el primer capítulo, El Formosa, luego Sao Paulo, en tercer lugar Sudamericanas, de donde elegí otro poema, y finalmente Poemas Varios. El Formosa era la embarcación a bordo de la cual Sandra recorrió Brasil.
en el poema Carta, que es en el que tenemos en esta diapositiva, convergen los contrastes de dos mundos representados en la escritura, por un lado con la máquina de escribir y por otro lado la tinta. Claramente, para Sandra, el mundo moderno había llegado para quedarse y él no solo no se resiste a eso, sino que lo vuelve un imperativo. Les leo el poema porque es corto y es muy hermoso. Me has dicho, si me escribes, no lo hagas todo a máquina. Añade una línea con tu mano, una palabra, una nada o no gran cosa. Sí, 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 sí. Mi Remington es bella, sin embargo me gusta mucho y trabaja bien. Mi escritura es limpia y clara. Se ve muy bien que fui yo quien la escribió. Hay espacios que solo yo sé hacer. Fíjate en el aspecto que tiene mi página. Sin embargo, para darte el gusto, agrego con tinta 2, 3 palabras y una gran mancha de tinta para que no puedas leerlas. Además de ser un poema bellísimo, ahí encontramos algunos de los rasgos formales de los que les hablé anteriormente sobre la extensión del verso, el uso, la omisión de los signos de puntuación, que le da otro ritmo al poema. El último poema lo elegí solamente porque hablaba de Sudamérica, para ver una mirada de nosotros desde este poeta. No tiene título, simplemente está enumerado con el 2, y dice así: libertinos y libertinas, ahora podemos confesar, somos algunos en el mundo, salud integral, también tenemos las más hermosas mujeres del mundo, simplicidad, inteligencia, amor, deporte. También les hemos enseñado la libertad. Los niños crecen con los perros, los caballos, los pájaros, en medio de las bellas criadas, todas redondas y móviles como girasoles. En este último poema, que también podría ser considerado una fotografía verbal, el yo poético aúna su voz a nosotros y juntos pregonan la libertad. Pero será, desde mi punto de vista, una libertad tal como la entendía Sandra. Y lo cito el último fragmento extraído de Une nuit dans la forêt. Dice el poeta: lo único que libera es la acción. Y eso es todo, colegas. Muy bueno. Muchas gracias. Yo no conocía tanto a Sandra y verdaderamente me has hecho prender la llama. Es realmente un escritor fascinante. Bueno, su vida personal lo ha llevado a una escritura realmente muy inquietante. A mí me produjo lo mismo que usted dice, me encendió la llama. Empecé por la poesía y seguí por la prosa, y es realmente un escritor poco común, y bueno, es fascinante. Realmente a mí me gusta mucho, me alegro que les dé curiosidad. Bueno, el trabajo sobre Apollinaire también, ¿no? Fue interesante la exposición sobre Apollinaire. Apollinaire es tan rico y tan variado también, ¿no? Una figura clave al comienzo del siglo XX. Tremendo también, sí, realmente, sí. Tan moderno, ¿no? Sin serlo. Claro, claro. Tan moderno, sí. A mí me quedó siempre, y por Bueno. eso yo lo cité, une étoile de sang me couronna jamais, la herida como una estrella que lo guía, que lo impulsa. Bueno, tantas otras cosas que tiene Apollinaire. Merci.
Merci. A propósito de lo que acaba de decir la señora sobre la gota de sangre en forma de estrella, me remitió a esa imagen que es muy conocida de Marcel Duchamp, ¿se acuerdan? En que está retratado su cráneo, digamos así, con una estrella. Y me pregunto, por si ustedes saben, algunos para comentarme, digamos, que yo no lo sé, si tendrá alguna alusión ese acto de Duchamp a Apollinaire, o no, no sé. Yo no lo sé. No lo sé, interesante la alusión, Sí. Amelia, sí, es muy interesante esa alusión. No, lo que, para seguir, digamos, con posibilidades o reverberancias de la obra de Apollinaire, lo que sí sé es que hay un famoso poema de Apollinaire, Le Pont Mirabeau. Ah, sí, el paisaje Tremendo. urbano. Tremendo paisaje urbano de uno de los puentes más famosos de París, y bueno, parece que fue el puente elegido para el suicidio de Paul Celan. Él se arroja del Pont Mirabeau y posiblemente haya sido una relación con la fascinación que tenía Paul Celan sobre el poema de Apollinaire, Le Pont Mirabeau. Y ahí se junta, bueno, también toda la poética del siglo XX, ¿no? Eso sí, está datado. Claro, una reflexión sobre un tema tan clásico, tan antiguo, si pasa el hombre o pasa el agua, pero en un paisaje Exacto. urbano, es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso. Hay una gran traducción de Octavio Paz sobre la idea sobre la vieja metáfora, como bien decís, del agua que pasa. Bueno, ahí, en ese lugar, de ese enclave de París, se suicida Paul Celan. Eso lo podemos referir. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, si tienen alguna pregunta, bienvenidos, bienvenidas. No, gracias a ustedes, Muy gracias a ustedes. Gracias, muy contento de compartir con Natalia Ferreri, con la doctora Ferreri, esta jornada, y decirles, bueno, si no hay preguntas, que están invitados, aquellos que sean especialistas en literatura francesa, hay muchos aquí que nos acompañan, que tengan estudios de literatura francesa, por supuesto pueden asociarse como socios de nuestra asociación. En verdad está pensada para profesores y para especialistas en francesa, pero hay una posibilidad de socios adherentes a todos aquellos que demuestren el trabajo sobre este campo disciplinar. Así que bueno, veo mucha gente que viene del mundo del francés, grandes profesoras y profesores de francés que están aquí acompañándonos. Bueno, está abierta nuestra asociación. Este año, como dijo nuestro vicepresidente en el encuentro anterior, no pudimos tener nuestro congreso, pero bueno, posiblemente lo tengamos en el 2021 en Córdoba, con sede en Córdoba, o bien de manera virtual, pero desde Córdoba, ¿no? Ahí ha copiado Natalia Ferreri nuestro blog, ahí están todas nuestras actividades. También hay una solapa muy importante con todas las publicaciones de todos nuestros congresos. Yo lo que les puedo decir, perdón, yo soy representante de Discifran, y en nuestra sede tenemos los anales de los congresos, porque Marta Méndez era nuestra representante en sus encuentros, ¿no? Así que, pero era Marta la que nos conectaba. Ahora está un poco más alejada. Sí, ahí pueden encontrar nuestras publicaciones. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y bueno, invitarlos a todos y agradecerles, invitarlos para el próximo viernes. Julia Zaparart, que va a hablar sobre Viollet-le-Duc, y Lucia Fogelban, que va a hablar de Marguerite Duras. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, chicos, y felicitaciones. Natalia. Bravo, bravo, gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Walter. Gracias a todos. Gracias por lo que nos enseñan en literatura. Gracias, Walter.